Están atacando a mi mamá. Cuando los motociclistas oyeron la razón, salieron disparados. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. La tarde estaba cayendo frente al estacionamiento casi vacío cuando la niña apareció corriendo con el rostro lleno de lágrimas y el vestido verde lleno de polvo. Sus pasos eran torpes, desesperados, como si cada segundo le pesara en el pecho. Los motociclistas recién habían apagado los motores cuando la vieron venir, pero fue su grito lo que los congeló. «Por favor, ayúdenme», soltó la niña casi sin aliento. Están atacando a mi mamá». El líder del grupo, Dante, un hombre de mirada seria y tatuajes marcados por años de errores y redenciones, se levantó de inmediato, no dudó ni un segundo, pero necesitaba entender. «¿Dónde está tu mamá, pequeña? Dime exactamente dónde», le pidió bajando la voz, intentando contener la urgencia que ya le hervía por dentro. La niña señaló hacia una calle lateral detrás del supermercado. Sus manos temblaban tanto que Dante tuvo que agacharse para sostenerlas. «¿Cuántos son? ¿La conoces bien esa zona?», continuó él mientras sus compañeros se acercaban. «Son 2, creo. La estaban empujando hacia un carro. Yo corrí», respondió ella con la voz quebrándose el final. Dante se puso de pie y giró hacia su grupo con una autoridad que no necesitaba gritos. «Todos ya, moto encendida. No dejamos que nadie toque a una mujer frente a nosotros». Los hombres no hicieron preguntas. El rugido de los motores llenó el aire mientras la niña subía a la moto de Dante, sujetándose a él sin pensarlo. Él no era padre, nunca lo había sido, pero en ese instante sintió que esa niña dependía de él por completo. En cuanto llegaron a la calle señalada, el silencio pesado del lugar les dio un mal presentimiento. Dante estacionó primero, bajó a la niña y avanzó con cautela. No había nadie a simple vista. «¿Estás segura de que es aquí?», preguntó uno de los motociclistas inspeccionando los alrededores. La niña asintió tragando saliva. «Ellos estaban atrás, en la parte donde no hay cámaras», susurró. Dante entendió y señaló con la mano, y 2 de sus hombres rodearon la zona. El resto se mantuvo cerca de la niña para tranquilizarla. Ella respiraba rápido, tratando de ser valiente. A los pocos segundos, uno de los motociclistas regresó a paso firme. «Hay un bolso tirado», anunció, «y parece mujer Caro». La niña lo vio y gritó: «¡Es de mi mamá! ¡Ese es su bolso!». Dante lo tomó en sus manos y lo revisó. Todo indicaba que la mujer había sido llevada a la fuerza, pero no sabían si aún estaba cerca. Cada segundo contaba. «Vamos a encontrarla», le dijo a la niña, «te lo prometo». «¿Y si se la llevan lejos?», preguntó ella con un miedo que rompía el alma. «Mientras tú estés con nosotros, nadie la va a lastimar más», respondió Dante mirándola directo a los ojos. Sus hombres se dispersaron más profundo entre los callejones traseros. Uno encontró marcas de llantas recientes, otro escuchó un golpe distante, como una puerta cerrándose con fuerza. No era suficiente para llegar, pero iba construyendo un camino. La niña comenzó a temblar. Dante se quitó su chaqueta de cuero y la cubrió, sin importar el frío que él sintiera. «Dime tu nombre», le pidió suavemente. «Lucía». «Lucía, escucha. Necesito que recuerdes, tu mamá dijo algo antes de que esos hombres aparecieran. Estaba hablando con alguien. Cualquier detalle me ayuda». La niña cerró los ojos tratando de recordar. «Estábamos caminando, ella dijo que no confiaba en un señor que le estaba siguiendo desde la tienda, y luego apareció otro, y la voz se le quebró. Yo solo corrí cuando le empujaron». Dante respiró hondo. Eso significaba premeditación. No era un ataque al azar. Un motociclista regresó corriendo. «Encontré una billetera tirada detrás del contenedor, documentos, tarjetas, y mira esto». Dante tomó la tarjeta de presentación que le extendieron. Era de una empresa importante. La niña la reconoció al instante. «Mi mamá trabaja ahí», balbuceó. Eso lo cambiaba todo. No era solo un asalto, tal vez era algo más grande. Dante volvió a mirar la calle vacía sintiendo una presión en el pecho. Algo estaba muy mal. «Seguimos buscando», ordenó él. «No nos vamos de aquí sin ella». Y justo cuando avanzaban hacia el siguiente callejón, se escuchó un grito ahogado a la distancia, casi imperceptible, pero suficiente para detenerles el corazón. El sonido desgarrado vino del fondo del callejón más estrecho. Dante no esperó a que nadie reaccionara. Corrió primero, casi derribando una pila de cajas. Los demás lo siguieron, y Lucía también, aunque le había dicho que se quedara atrás.
Al doblar la esquina vieron una puerta metálica medio abierta y otra vez un gemido de dolor. Dante la empujó de un golpe y entró. El lugar era un almacén abandonado, iluminado apenas por una lámpara colgante. En el centro, una mujer intentaba levantarse mientras dos hombres discutían en voz baja, como si estuvieran decidiendo qué hacer con ella. Apenas notaron la presencia de los motociclistas, sus rostros cambiaron de sorpresa a rabia. ¡Atrás!, gritó uno tomando un tubo metálico, pero Dante ya caminaba hacia ellos sin detenerse. Sus pasos eran firmes, cargados de una furia que pocas veces dejaba salir. No gritó, no amenazó, solo levantó la mirada y dijo: «¡La sueltan! ¡Ahora!». Los hombres dudaron, pero uno se lanzó con el tubo. Dante esquivó el primer golpe, lo tomó del brazo y lo estampó contra la pared. El sonido seco hizo que el otro atacante retrocediera, pero los motociclistas ya le habían cerrado el paso. En segundos, los dos quedaron reducidos, sin posibilidad de escapar. Lucía corrió hacia su madre cayendo de rodillas. «Mamá, mamá, estoy aquí, soy Lu». La mujer, exhausta pero consciente, la abrazó con una fuerza que solo nace del miedo a perderlo todo. Dante se acercó y vio moretones, rasguños, la evidencia de que ella había peleado con todo lo que tenía. «Tranquila», le dijo él, «ya estás a salvo». La mujer levantó la mirada y por primera vez lo vio realmente, un hombre rudo, tatuado, con el rostro endurecido por la vida pero con una calma que inspiraba confianza. Ella respiró hondo, como si al verlo pudiera finalmente creer que todo había terminado. Los motociclistas aseguraron a los atacantes mientras llegaba la policía. Cuando los agentes vieron el bolso caro tirado en el suelo y la documentación, entendieron rápidamente que aquello no era un simple intento de robo. La mujer explicó entre pausas que uno de sus empleados resentidos la había estado amenazando desde semanas. Nunca imaginó que se atreviera a algo así. Lucía no se separó de Dante. Él le acomodó la chaqueta una vez más, cuidándola como si fuera suya. La mujer se acercó a él aún temblando. «No tengo palabras», susurró. «Yo no sabía si volvería a verla». «Solo hicimos lo correcto», respondió él sin buscar reconocimiento. «No, usted hizo más que eso», dijo ella. «Dígame su nombre». «Dante». Ella lo repitió en voz baja como para recordarlo, y luego metió la mano en su bolso recuperado, sacando un cheque. Él negó con la cabeza, pero ella insistió: «Por favor, no es un pago, es gratitud, y eso no se puede rechazar». Dante lo tomó solo para no incomodarla, pero la forma en que ella sostuvo su mano duró un segundo más de lo normal. Sus miradas se encontraron y algo suave, inesperado, caminado por ambos, se instaló ahí. Cuando la policía se llevó a los agresores y el caos se disolvió, Lucía lo abrazó una última vez. «Gracias por traerme a mi mamá». Él respiró profundo. Había visto muchas cosas en su vida, pero pocas lo habían estremecido como aquella niña corriendo al medio del estacionamiento. La mujer se acercó con una sonrisa cansada pero llena de vida. «Ustedes aparecieron cuando más los necesitaba. Nunca olvidaré esto». Hizo una pausa. «Espero volver a verlo». Dante no respondió con palabras, solo asintió, y ella entendió. Mientras los motores se encendían de nuevo y en la noche los envolvía, Dante pensó lo frágil que puede ser todo y cómo a veces el destino coloca a las personas correctas en el momento exacto. Nunca sabes quién puede cambiar tu vida, ni a quién terminarás protegiendo con el alma. M.